Es otro día, otro maldito día de mi tormentosa existencia. Ya pasaron un par de semanas desde que esos desgraciados infelices me echaron de ese estúpido orfanato, pero da igual, no es como si a alguien realmente le importara que un niño viviese solo en la calle, a nadie realmente le importaría si me muriese de hambre o de frío, a nadie en esta maldita aldea le importo. Todos en este lugar me miran como si fuese la mayor de las escorias que habitan este mundo, sus miradas de repudio e ira se clavan fijamente en mí, cada vez que me cruzo a alguien siempre me mira de esa manera, si ruego por comida, simplemente me ignoran o me lanzan rocas, estoy harto de esos ojos furiosos que se clavan en mí, con cada día que pasa, algo en mi interior se retuerce, me hace querer morir. Mi nombre, venga, como si no lo conocieras tú que lees estas palabras, yo soy Naruto Uzumaki y me encuentro en un día, que a decir verdad no podría importarme menos, 10 de octubre, el día en que cumplo mis estúpidos 8 años, no es como si tuviese a alguien en mi vida que me felicitara por ello, pero tampoco significaba que recibiría una golpiza como días anteriores. Caminaba despreocupadamente por las calles de la aldea de Konoha, decidí adentrarme en el distrito comercial a sabiendas de que no tenía nada de dinero, tocaría ver todo lo que estaba fuera de mi alcance y fantasear por las noches con ser alguien normal por una vez en mi vida. Repentinamente algo llamó fuertemente mi atención, en uno de los tantos puestos de venta del lugar, un anaquel repleto de máscaras se cruzó en mi campo de visión, y justo allí pude ver la máscara más genial que había visto en toda mi vida, tenía la forma de la cabeza de un zorro de color gris con detalles de color turquesa, rayos, se veía tan genial pero a la vez era tan cara que ni ahorrando cada moneda que viera, nunca conseguiría comprarla. Me quedé completamente maravillado por aquel objeto, tanto así que nunca me di cuenta de la persona que caminaba furiosa hacia mi dirección, sus ojos iracundos estaban posados en mí mientras cerraba sus puños con ira y frustración, se estaba tomando la molestia de dejar su cómodo lugar solo para venir a echarme, maldita sea, es siempre lo mismo a donde sea que vaya. Largo de aquí, monstruo. Gritó el dueño de la tienda de máscaras mientras me daba un fuerte empujón que me hizo caer de espaldas. ¿Qué rayos le pasa? Solo estaba viendo esa máscara. Le grité mientras intentaba ponerme de pie mientras lágrimas de impotencia se comenzaban a mostrar en mis ojos, pero al parecer, el grito de un niño era suficiente como para hacer que aquel sujeto corpulento aumentara su ira aún más. Métetela por el trasero y lárgate de aquí. Gritó aquel hombre mientras me lanzaba con ira a aquella máscara de lobo, yo simplemente la levanté rápidamente con furia en mi ser y salí corriendo con toda mi velocidad, esto era cosa de todos los malditos días de mi vida, todos se esforzaban por hacerme la vida imposible, en el orfanato, los pocos juguetes que tenía fueron despedazados por los encargados del lugar, las cosas que me daban de comer estaban rancias y con restos mierda de rata y cada maldita noche un hombre entraba en mi habitación con una vara de metal y me golpeaba hasta que dejaba de moverme, o me echaban de ese estúpido lugar o yo me escapaba, aunque la idea de regresar ya no sonaba tan mal después de pasar varios días sin comer. Después de correr un rato simplemente me detuve en una zona donde casi no había gente, gracias a Dios que lo hice, ya que esa simple discusión iba a hacer que aparecieran ninjas y que Dios me ayude si eso pasaba, lentamente miré con más detalle la máscara que aquel sujeto que olía a cebolla me arrojó, rayos, de cerca se veía más genial de lo que era, el interior estaba lleno de polvo pero eso no me impidió el ponérmela, súbitamente, una idea casi suicida se cruzó en mi mente, ¿y si camino entre las personas con esta máscara puesta? Bueno, al menos debía intentarlo. Me coloqué la máscara y comencé a caminar entre una multitud cercana al distrito comercial, enorme fue mi sorpresa cuando ni siquiera una persona se percató de mi existencia en la zona, ¿esto se siente ser tratado de manera normal? Me pregunté en mi cabeza mientras pasaba entre las personas con agilidad. Una gran felicidad invadió todo mi cuerpo, me sentí tan feliz de que al menos un día de mi asquerosa vida fuera tratado como un niño más de la aldea, la caminata entre las personas me dejó absorto en mis pensamientos y cuando me di cuenta de todo el tiempo que estuve caminando ya había llegado al parque de Konoha, el lugar a donde siempre vengo a pensar y a distraerme del día a día. En el parque había un grupo de niños que jugaban inocentemente, realmente quería unirme a ellos y pasar un buen rato pero sabía lo que pasaría si lo hacía, mi corazón casi se detiene de golpe cuando el grupo de niños se voltearon rápidamente a verme, como si me hubiesen reconocido al instante, el sentimiento de persecución comenzó a correr por todo mi cuerpo cuando una pregunta salió disparada por uno de los niños. «Hey tú, el de la máscara. ¿Quieres jugar?»
Con esas simples palabras mi corazón volvió a la normalidad, rápidamente en mi cabeza algo hizo un clic, ya no podía contener las lágrimas que caían por mi rostro y era gracias a esa máscara de lobo que esos niños no podían verme llorar, al fin alguien me trató como a un ser humano. Claro. Respondí con emoción en mi voz, nunca nadie se había tomado la molestia de preguntarme algo como eso, por un momento fui el niño más feliz de rápidamente las horas pasaron, ese día lo viví más que ningún otro día, estaba dispuesto a pasar por el infierno, que era mi vida cada día por revivir este momento exacto. Hoy también hice un amigo, mi primer y único amigo, su nombre era Daiki, él me invitó a cenar a su casa a pesar de ser un completo desconocido hasta ese día, aún no podía creer todo lo que estaba pasando y todo fue gracias a esa máscara de lobo, no puedo creer que realmente le haya caído bien a alguien. Daiki fue en busca de su padre para pedirle permiso para llevar a alguien a comer a su casa, los demás niños ya se estaban marchando a su casa pero algo me llamó la atención, uno de ellos no paraba de voltear a verme a cada rato, no entendía la razón de esto, tal vez le haya gustado mi máscara, inmediatamente el padre de Daiki llamado Seiji volteó a ver y con una sonrisa amplia asintió con la cabeza. Yo, acompañado de Daiki y su padre, caminamos hasta una zona alejada del centro de la aldea, bastante cerca de la hacienda de los Hyuga. ¿Y cómo te llamas?, dijo Seiji sin quitar la vista del camino, mis nervios se pusieron de punta mientras gotas de sudor frío se deslizaban por mi frente, no sabía cómo iban a reaccionar ante mi nombre, pero lo que deba pasar que pase, me dije a mí mismo mientras trataba de controlar mis nervios. Yo soy Naruto Uzumaki. Dije mientras esperaba la típica reacción violenta que todo el mundo hacía cuando se enteraban quién era, pero lo que ese hombre hizo me tomó por sorpresa, no se mostró enojado o con ojos de desprecio, por lo contrario, me dirigió la sonrisa más genuina y amable que nunca había visto en toda mi vida. Vaya, qué lindo nombre, Naruto. Dijo Seiji con una sonrisa en su rostro a la vez que acariciaba mi cabeza, un calor tranquilizador recorrió a lo largo de todo mi cuerpo con esa simple acción de Seiji, en ese momento, fui el niño más feliz de Konoha. Después de un rato de estar caminando finalmente llegamos, era una cabaña en un muy buen estado, se veía muy bonita y el lugar donde estaba ubicada le daba ese tono acogedor, sinceramente, la cabaña se veía espléndida adornada con los árboles. Ya dentro de la cabaña Daiki me guió hasta la mesa, no es como si estuviese ciego y no la viera pero está bien, el padre de Daiki me sirvió un tazón con una sopa que olía jodidamente bien, sin dudarlo ni por un segundo comencé a beberlo, estuvo muchísimo mejor de lo que olía. Estuvo deliciosa la comida, señor. Dije mientras me limpiaba la boca con el mantel. Si te gusta, no dudes en visitarnos Naruto. Dijo Seiji mientras me dirigía una mirada de amabilidad en estado puro, a pesar de que yo era un extraño, ese hombre me invitó a su casa y me dio de comer con toda confianza, ¿Esto se siente? ¿Tener una familia? Me dije en mi mente mientras lágrimas desconsoladas brotaban sin freno de mis ojos, estaba agradecido con esa máscara y lo estaría por el resto de mi vida. Ya estaba con el estómago lleno, hice un amigo y tuve el mejor día de mi vida, Seiji me abrió la puerta pero a lo lejos me percaté de algo cuanto menos curioso, una tenue luz anaranjada se acercaba rápidamente hacia nuestra posición, mis ojos rápidamente se abrieron en pánico cuando me di cuenta del origen de aquella luz, eran aldeanos que sostenían antorchas, ahora todo tenía sentido, aquel niño que se daba la vuelta para verme a cada rato no veía mi máscara, me veía a mí, él me reconoció y me delató, ya no había lugar a donde huir y al parecer aquellas personas ya lo sabían, mi destino ya estaba sellado, yo iba a morir allí. Esto no es nada bueno, Daiki, llévalo al sótano. Dijo el padre de Daiki mientras caminaba hacia la puerta, seguido de esto, Daiki me tomó del brazo y me llevó a una habitación oculta que se extendía hasta por debajo del suelo. SHHH, no hagas ningún ruido, mi papá se encargará. Me dijo Daiki con una voz temblorosa por un miedo que él trataba de esconder. Cambio de narrador, Naruto y Daiki estaban escondidos debajo del suelo de la cabaña mientras veían entre las tablas de madera, expectantes por cómo terminaría todo el alboroto. Seiji, el padre de Daiki caminó lentamente hacia la puerta mientras veía con ojos preocupados a aquella turba que marchaba hacia su casa, como mínimo había 30 personas armadas con varas de metal y hachas, los rostros de los aldeanos lucían furiosos y sedientos de sangre, nada ni nadie podía frenar las ansias de acabar con la vida del joven Naruto. ¿Qué es lo que quieren aquí?, dijo el padre de Daiki sin dejar que esa aterradora situación lo intimidara. Sabemos que el demonio está aquí. Ya nos dijeron que está aquí.
Gritó el aldeano que lideraba la turba enfurecida, no les importaba en lo más mínimo la atrocidad que querían cometer, la ira que sentían justificaban el fin por sobre los medios. No hay ningún demonio aquí. Gritó Seiji con una voz seria pero a la vez imponente, no iba a permitir bajo ningún concepto que esa muchedumbre le pusiera las manos encima al amigo de su hijo, el miedo y la incertidumbre carcomían su cuerpo, pero debía ser fuerte o cosas terribles sucederían. Claro que está aquí. Mi hijo lo vio con el tuyo. El zorro demonio de las 9 colas, Naruto Uzumaki. Gritó de nueva cuenta el hombre que lideraba a la turba mientras daba un paso hacia Seiji, las ansias de asesinar lentamente lo estaban haciendo enloquecer. Él no es ese zorro. Él es solo un niño, por el amor de Dios. Gritó Seiji mientras en su rostro se marcaba su ira latente. Las ansias y el deseo de acabar con la vida de Naruto pudieron con la mente del líder de los aldeanos, repentinamente este corrió desenfrenadamente en contra de Seiji y le propinó un fuerte golpe en el estómago que lo hizo caer. Dinos dónde está el demonio. Gritó el aldeano mientras golpeaba violentamente al padre de Daiki, un poco de sangre comenzó a salir del cuerpo de Seijo, los ojos de Daiki vieron cómo aquel hombre golpeaba sin descanso a su padre, lágrimas de miedo comenzaron a brotar de sus ojos mientras veía aquella aterradora escena. ¡Ah! ¡Padre! Susurró Daiki con una voz temblorosa a la vez que se tapaba la boca para no delatar su escondite. El líder de los aldeanos rápidamente tomó su hacha y comenzó a golpear frenéticamente el cuerpo de Seiji, grandes cantidades de sangre comenzaron a volar por toda la habitación, el rostro de Naruto y Daiki rápidamente fue cubierto por la sangre del hombre quien dio su vida para protegerlos, un fuerte hachazo dio de lleno en el cráneo de Seiji dejando salir un sonido perturbador pero antes de que este hombre siguiera destrozando el cuerpo del hombre, este fue detenido rápidamente por otro aldeano. ¿Dónde está el demonio con máscara? Gritó el aldeano mientras golpeaba el cadáver de Seiji. Mierda, ya déjalo. Ya está muerto. Gritó mientras alejaba al hombre enfurecido del cuerpo del hombre. Narrado por Naruto, la impotencia, la ira y el dolor comenzaron a sacudir mi cuerpo, estaba totalmente paralizado mientras mis ojos no podían despegarse del cuerpo de Seiji, si tan solo aquel poder que sentí aquella vez volviera a mi cuerpo, si tan solo pudiera activar ese poder, nada de esto estaría pasando justo ahora. Rápidamente volteé a ver a Daiki, mi alma se partió al ver su rostro, lágrimas corrían rápidamente por sus mejillas, mientras se sujetaba fuertemente la boca para no gritar, Daiki volteó a verme mientras me quitaba la máscara. Naruto, esto no es tu culpa. Dijo Daiki mientras me quitaba la máscara para ponérsela a él. Te conseguiré todo el tiempo que pueda para que escapes. Terminó de decir Daiki mientras tomaba un palo que estaba tirado cerca, en mi mente solo existía una palabra para describirme en ese momento, no soy más que un maldito cobarde de mierda, esa palabra resonó fuertemente en mi cabeza mientras veía como mi único amigo se sacrificaba por mí. Daiki salió silenciosamente de nuestro escondite y le propinó un fuerte golpe al líder de los aldeanos en la nuca, pero esto no sirvió de absolutamente nada, solo era un niño con la fuerza que tendría un niño normal, el hombre ni siquiera se inmutó por esto. Ahí está el demonio. Gritó un aldeano mientras señalaba a Daiki, rápidamente, la multitud se comenzó a arremolinar alrededor de Daiki y lo que iba a pasar pasó, una lluvia de golpes comenzaron a caer sobre su cuerpo, mientras yo solo podía ver a través de las tablas de madera, esas mismas palabras se repitieron en mi cabeza, pero no era mi voz la que hablaba, era una voz grave y tenebrosa que solo repetía lo mismo, una y otra vez. Eres un maldito cobarde. No sabía quién decía esas palabras, ni si era yo quien solo podía escucharla, pero de algo sí estoy seguro, tenía toda la maldita razón. El sonido de los huesos de Daiki romperse envolvieron toda la cabaña, grandes cantidades de sangre comenzó a abandonar su cuerpo, mientras susurraba unas palabras que no harían más que atormentarme por el resto de mi vida. Ah, ayúdenme. Un hombre entre la multitud caminó hacia el cuerpo herido de Daiki con un hacha en mano, sus ojos veían fijamente a quien él pensaba era yo, mi cuerpo estaba completamente paralizado y por más que lo intentara, no podía hacer ningún movimiento. La gente dentro de la cabaña se comenzó a alejar, mientras aquel hombre se preparaba para asesinar a mi único amigo, ese era el fin y no podía hacer nada para evitarlo. Muere desgraciado.
Gritó el hombre con el hacha mientras le encajaba un potente corte en el brazo izquierdo a Daiki. Un grito de dolor ensordecedor salió disparado del cuerpo de mi amigo mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Rápidamente comencé a lamentar el mismo instante en que me encontré con él. Si no nos hubiéramos conocido, él estaría bien. El aldeano con el hacha tomó el brazo cercenado de Daiki y lo arrojó con fuerza contra la pared. Rápidamente levantó su hacha, cortó violentamente el otro brazo de mi amigo, pero esta vez ya no habían gritos ni quejidos. La muerte se había apiadado de él y se lo había llevado al otro mundo. ¿Por qué tenía que pasar esto? Me pregunté en mi cabeza mientras una rabia ardía con fuerza en mi ser. Seguí observando cómo esos malnacidos lo descuartizaban sin piedad el cuerpo de Daiki, pero mis oídos lograron escuchar lo peor de la situación. Las risas de los aldeanos me tomaron por sorpresa. Se estaban burlando del cuerpo destrozado de mi amigo mientras lo escupían y algunos otros se orinaban en él. El olor de la sangre y la brutalidad de la escena doblegaron rápidamente mi ser. Todo me comenzó a dar vueltas mientras mi visión se oscurecía, pero antes de que pudiera quedarme inconsciente, una risa burlesca y aterradora sonó fuertemente en mi cabeza. Después de muchas horas finalmente desperté, pero no en mi cama como yo habría querido. Un dolor de cabeza horrible me sacudió fuertemente recordándome todo lo que había pasado en ese lugar. Salí del escondite donde Daiki me había llevado solo para ver esa horrible escena. Las paredes y el piso, todo el lugar estaba cubierto de arriba a abajo de sangre, intestinos y órganos desperdigados por toda la sala y miembros amputados que decoraban macabramente el lugar. Lágrimas de tristeza e impotencia comenzaron a salir por mi rostro mientras las mismas palabras se repetían en mi cabeza. Soy un cobarde. Tomé una vela que había en la sala para poder ver mejor entre la densa oscuridad. Mis ojos observaron toda la habitación ensangrentada y allí estaban los cuerpos sin vida de las dos únicas personas que se habían preocupado por mí. De la impresión que me causó esa escena, torpemente dejé caer la vela mientras retrocedía. La vela que dejé caer rápidamente se convirtió en un incendio que comenzó a devorar rápidamente toda la cabaña. Mi instinto de supervivencia me hizo correr rápidamente fuera de la casa, donde antes había una hermosa cabaña en el bosque. Ahora solo había una gran columna de fuego que amenazaba con devorarse todo lo que estuviera en su camino. Dentro de ese gran fuego carmesí teñido por la sangre, yacían los cuerpos de esas amables personas que llegué a considerar mi familia por unas horas. Rápidamente mis ojos se comenzaron a oscurecer mientras una especie de visión de túnel aparecía tomándome por sorpresa, y de un momento a otro, repentinamente aparecí en una habitación oscura. Lo único que podía escuchar era el sonido de gotas caer. El agua me llegaba hasta las rodillas, no podía ver ni sentir nada, casi como si estuviese muerto, pero repentinamente, la voz que había escuchado algunas veces en el pasado sonó súbitamente. Era una voz tétrica y grave que me llamaba. Comencé a caminar por un pasillo oscuro. No sabría decirte cuánto tiempo pasé allí, podrían ser minutos como también horas. Comencé a divisar un poco de luz al final del pasillo y del otro lado, mis ojos se encontraron con una enorme jaula con una cerradura en el medio. Unos gruñidos amenazantes comenzaron a salir desde el interior de la jaula. Con cada paso que daba, aquellos gruñidos se hacían cada vez más fuertes mientras gotas de sudor frío caían por mis sienes. La voz perturbadora comenzó a hablar de nuevo a la vez que un escalofrío perturbador escalaba por mi columna. ¿Quién lo diría? Mi portador es un mocoso cobarde. Dijo aquella voz imponente mientras un par de ojos carmesí gigantescos se hacían visibles. Todas esas emociones que sentí esa noche comenzaron a volver a mi cuerpo. Volví a quedarme paralizado. ¿Sabes? Podría matarte aquí mismo, con estas garras para liberarme, estúpido mocoso cobarde. Dijo la bestia de ojos carmesí mientras dejaba ver unas garras afiladas. Una risa macabra salió desde detrás de los barrotes mientras una enorme hilera de dientes se mostraba. ¿Quién eres? Pregunté temeroso de la respuesta. Esos dientes para triturar, esas garras para despedazar y esos ojos carmesí sedientos de sangre, todo eso encajaba perfectamente en un monstruo. Rápidamente un escalofrío tensó fuertemente mis músculos mientras veía a esa bestia acercarse a mí. Chico, ¿sabes por qué te odian? Preguntó aquella bestia mientras acercaba sus ojos escarlata hacia mí. Esos ojos, sentí que esos ojos podían ver a través de mi alma. Los escalofríos aumentaban con cada segundo que pasaba. La gente de esta aldea te odia por mi culpa, o tal vez por tu culpa. Fue tu culpa que ese hombre y el niño murieran. Dijo sin pelos en la lengua mientras los recuerdos de esas personas regresaban violentamente a mí. No, no fue mi culpa. Dije tratando de calmar mis ganas de llorar. Sigue tratando de convencerte de ello. Si tú no existieras, esas personas estarían disfrutando de sus vidas.
Escupió la bestia con veneno en su voz, ya no pude aguantar, las lágrimas que luché por contener se escaparon, sentí una gran punzada en mi pecho, mientras el sentimiento de querer morir aumentaban. ¿Ahora qué harás, mocoso? ¿Solo te quedarás allí lamentándote o te vengarás? Esas dos personas se sacrificaron por ti y así es como reaccionas. No pensé que mi portador fuera alguien tan patético y cobarde. Dijo la bestia mientras algo en mi interior se moría, pero a la vez, algo nació en mi ser, una ira asesina comenzó a sacudir mi ser mientras dirigía mi mirada hacia aquel par de ojos tan llenos de odio y furia. De cierto modo tenía razón, seguir llorando no traería a la Iki y a su padre de vuelta. Te pregunté quién eres. Le grité a ese par de ojos mientras mis ojos se afilaban por el odio. Si tanto te empeñas en saber quién soy, pues bien, te lo diré, yo soy el zorro de las 9 colas. Entonces, juro ante ti, zorro, que no descansaré hasta ver a todos y cada uno de las personas de esta aldea arder. Volveré cenizas a este asqueroso mundo que me condenó desde antes de nacer. Todo lo que construyeron caerá. Grité con mis ojos rebosantes de ira y remordimiento. Quisiera ver cómo lo intentas, y que ni se te ocurra morir, si tú mueres yo también muero. Terminó de decir la bestia mientras me desvanecía del lugar. Lentamente comencé a despertar, mis ojos se abrieron lentamente mientras veía a mi alrededor, paredes blancas y vacías que deprimirían a cualquiera, la cama era muy cómoda pero no era la mía, escuché el sonido de la puerta abrirse y mis ojos automáticamente se dirigieron hacia allí. Lastimosamente aún vives. Dijo un anciano mientras me veía desde la puerta, yo lo conocía, era el mayor desgraciado de toda la aldea, que no se le olvide que recuerdo todas las asquerosidades que me hacía en el orfanato. Lord Hokage, ¿en dónde estoy? Dije tratando de esconder la rabia que sentía, ¿quién mierda se creía para venir a verme así sin más? ¿Qué tan estúpido puedes ser? Estás en un hospital. Me respondió el Hokage mientras me miraba con desprecio, ya no me importaba que me miraran así, ya tenía mi objetivo claro. Yo simplemente me quedé en silencio mientras ese anciano me veía, estaba asqueado por esa situación y no esperaba que llegara la hora de que se largara de aquí, pero repentinamente volvió a hablar. Por tu culpa murieron 2 personas inocentes, que te quede claro. Dijo el Hokage mientras se marchaba de la habitación, ¿se había tomado la molestia de venir al hospital y decirme eso, o se la tenía jurada conmigo y quería ver a un niño indefenso y solo? Ambas opciones eran turbias. Dirigí mi mirada al techo, los gritos y el olor de la sangre, ¿aún podía sentir todo eso? Yo morí esa noche, no cabe duda que yo morí en esa cabaña y ahora toda la aldea iba a conocer el monstruo que ellos mismos crearon. Físicamente estaba bien, solo tenía dolores de cabeza y mi nariz sangraba cuando me esforzaba mucho, tomé mi ropa que estaba en una silla, mi camiseta blanca con un remolino en el medio, estaba completamente teñida de negro por las cenizas, algunas manchas de sangre estaban pegadas en ella pero esa camiseta era todo lo que tenía. Me asomé por la puerta y vi que, para mi fortuna, todo el camino estaba despejado, comencé a caminar esquivando las miradas de las enfermeras quienes, para varias ni siquiera intentaban detenerme, rápidamente corrí hacia donde supuestamente era mi hogar, un departamento maltrecho en la parte más remota de la aldea. En la puerta estaba escrito con letras grandes, demonio. Eso no era cosa de otro mundo, casi todos los días estaba escrito algo nuevo en mi puerta por lo que no me preocupé, pero en el interior era donde todo el caos se había desatado, todos los muebles estaban destruidos, mi poca comida desparramada por toda la sala, mi refrigerador estaba destrozado y detrás de él estaba escrito, muérete de una vez. Aunque no era la casa más lujosa del mundo, era el único lugar que podía llamar mío, rápidamente salí corriendo de mi departamento, si ya habían estado en su casa no tardarían en regresar a terminar lo que empezaron, varios pensamientos cruzaron mi mente mientras corría desenfrenadamente por la aldea. No quedará ninguno con vida. Después de un buen rato de estar corriendo, me detuve súbitamente cuando me percaté de que no tenía idea de dónde estaba, lo único que podía ver a mi alrededor fue un gran bosque que, por alguna razón despertaba cierto miedo en mí, un gran vallado me separaba del interior del bosque y la aldea. No tenía a dónde ir y tampoco podía quedarme en la aldea, la única opción que me quedaba a la mano era entrar en el bosque, ignorando los posibles peligros